No es el mundo el que decide cómo te trata. Eres tú, con cada decisión pequeña que tomas en silencio, quien le está enseñando al mundo cómo debe responderte. Porque aquí no hay magia, no hay suerte constante, no hay atajos invisibles, solo hay una cosa: coherencia. Y la coherencia es lo único que el mundo respeta sin necesidad de explicaciones. La mayoría de las personas vive esperando respeto, motivación o cambio externo, sin darse cuenta de que su identidad se está formando en lo que hacen cuando nadie los está mirando. Ahí, en lo invisible, se construye todo lo visible. Este mensaje no trata de inspiración momentánea, trata de realidad, de cómo tus hábitos crean tu identidad, cómo tu disciplina vence a tu motivación, cómo cumplirte a ti mismo es el primer nivel de respeto y cómo actuar como un ganador antes de serlo cambia completamente tu destino, porque el mundo no responde a lo que deseas, responde a lo que repites. El mundo no es justo, es coherente. Y entender esto es uno de los golpes más importantes que puede recibir una persona en la vida adulta. Porque mientras tú creces creyendo que el esfuerzo siempre garantiza resultados inmediatos, el mundo te va enseñando algo más duro, que no siempre gana el que más quiere, sino el que más constante es con lo que hace. Incluso cuando nadie lo está mirando, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando parece que no está pasando nada. La gente se queja de la injusticia como si fuera un error del sistema, como si el mundo tuviera la obligación de compensar emociones, esfuerzos o intenciones. Pero el mundo no funciona con emociones, funciona con consecuencias. Tú puedes tener buenas intenciones, pero si tus acciones no son consistentes, el resultado será el mismo: falta de progreso. Puedes tener malas circunstancias, pero si tus hábitos son sólidos, el resultado también será claro: avance. La coherencia del mundo es fría, pero es predecible. Y en esa previsibilidad está la ventaja de quien aprende a observarla. Porque si el mundo fuera realmente injusto, de manera aleatoria, nadie podría mejorar su vida. Pero no es así. El mundo responde a patrones, responde a disciplina, responde a repetición, responde a decisiones pequeñas acumuladas en el tiempo. El problema es que muchas personas quieren resultados grandes con comportamientos pequeños, o quieren cambios inmediatos sin aceptar el proceso lento que exige cualquier transformación real. Por eso el mundo no castiga a las personas directamente, simplemente refleja lo que hacen. Si eres caótico, te devuelve caos. Si eres disciplinado, te devuelve estructura. Si eres inconsistente, te devuelve inestabilidad. No hay emoción en eso, no hay juicio moral, no hay favoritismo, solo hay consecuencia. Y cuando alguien entiende esto, deja de vivir como víctima, deja de esperar que el entorno cambie para poder actuar. Empieza a actuar como si el entorno ya fuera el que necesita. Empieza a comportarse con orden aunque esté en desorden. Empieza a cumplir aunque nadie lo esté supervisando. Empieza a sostenerse a sí mismo sin necesidad de validación externa. El gran error es pensar que el mundo primero te da condiciones y luego tú respondes. No funciona así. Primero tú te construyes y luego el mundo responde a esa construcción. Y esa respuesta puede tardar. Puede parecer injusta en el corto plazo, pero en el largo plazo es imposible de evitar. El mundo no negocia con excusas, negocia con resultados. Y los resultados no aparecen por deseo, aparecen por repetición. Por eso la coherencia es más importante que la intensidad. No importa cuánto haces un día, importa lo que eres capaz de sostener en el tiempo. Y cuando observas a las personas que parecen tener suerte, si miras más de cerca, no es suerte. Es acumulación de decisiones coherentes durante años. Es haber hecho lo correcto cuando no era rentable. Es haber continuado cuando nadie veía valor. Es haber mantenido el rumbo cuando todos cambiaban de dirección. La justicia emocional que muchas personas buscan no existe en el sistema del mundo, pero la coherencia sí existe y es más poderosa que cualquier idea de justicia idealizada, porque la coherencia no depende de opiniones, depende de hechos, y esto conecta directamente con algo que la mayoría evita aceptar: la responsabilidad total, no parcial, no compartida, no emocionalmente filtrada. Total, porque en el momento en que aceptas que el mundo responde a lo que haces, dejas de perder
perder energía buscando culpables externos y empiezas a observar patrones internos que haces repetidamente, que toleras repetidamente, que abandonas repetidamente. El mundo no te está ignorando, te está respondiendo. Y si cambias lo que eres consistente en hacer, el mundo no tiene otra opción más que cambiar su respuesta contigo. El respeto no es un regalo emocional del entorno, es una consecuencia de comportamiento. Y eso se ve claramente cuando alguien empieza a actuar con disciplina antes de tener resultados visibles. Porque al principio nadie cree en esa persona, pero con el tiempo el entorno empieza a ajustar su percepción, no por palabras, sino por evidencia acumulada. La coherencia no es inmediata, es acumulativa. Y esa acumulación es la que separa a quienes esperan del sistema y quienes se convierten en parte activa del sistema. Por eso cuando alguien dice que el mundo es injusto, muchas veces lo que está viendo no es injusticia, es falta de coherencia entre lo que espera y lo que está haciendo. El mundo no está roto, simplemente está funcionando de forma constante, incluso cuando no te conviene. El respeto no se negocia, se construye con acciones repetidas, con cumplimiento silencioso, con decisiones que nadie aplaude en el momento, pero que el tiempo reconoce sin discusión. El respeto no se exige, se provoca. Y se provoca cuando una persona deja de actuar según su estado de ánimo y empieza a actuar según su palabra. Cuando lo que dice y lo que hace empiezan a coincidir de manera estable, incluso en días difíciles, incluso en momentos de cansancio, incluso cuando no hay motivación disponible. Porque el mundo no responde a promesas, responde a patrones observables. Y cuando el patrón de alguien es consistente, el entorno empieza a adaptarse a ese patrón sin necesidad de negociación. La mayoría quiere respeto inmediato, pero no quiere consistencia inmediata. Y ahí está la contradicción que mantiene a tantas personas en el mismo lugar durante años, esperando un reconocimiento que no tiene base en el comportamiento real que están sosteniendo día a día. El mundo no se equivoca al responderte. El mundo simplemente está siendo coherente contigo. Incluso cuando tú no lo eres contigo mismo, tus hábitos construyen tu identidad. Y esto es algo que muchas personas no quieren aceptar, porque es más cómodo creer que uno es algo fijo, que la personalidad es una especie de destino emocional inmodificable. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más exigente. Tú no eres lo que dices que eres, tú eres lo que repites todos los días. No eres disciplinado porque lo declares, eres disciplinado porque lo sostienes. No eres responsable porque lo prometas, eres responsable porque lo practicas cuando nadie te está observando. La identidad no se forma en momentos grandes, se forma en momentos pequeños repetidos. El problema es que la mayoría subestima lo pequeño. Subestima levantarse a la misma hora, subestima cumplir lo que dijo, aunque no tenga ganas, subestima terminar lo que empezó, aunque ya no sea emocionante. Y es ahí donde el carácter se construye o se rompe sin que la persona se dé cuenta. Un hábito no es solo una acción repetida, es una decisión que se vuelve automática. Y cuando una decisión se vuelve automática, deja de ser negociable. Por eso los hábitos son peligrosos si son malos, pero son poderosos si son correctos. Porque lo que haces sin pensar define lo que eres sin esfuerzo consciente. Y eso significa que tu futuro no se está decidiendo en grandes eventos. Se está decidiendo en lo que haces cuando estás cansado, cuando nadie te ve, cuando no hay recompensa inmediata. La identidad no cambia con inspiración, cambia con repetición. Y la repetición no es emocionante, es incómoda al principio, pero con el tiempo se vuelve estructura interna. Y cuando tienes estructura interna, ya no dependes del ánimo para funcionar. Empiezas a funcionar incluso cuando el ánimo desaparece. La disciplina vence a la motivación. Y esto no es una frase bonita, es una observación directa de cómo funciona la realidad. La motivación es emocional, aparece y desaparece sin avisar. Un día te sientes capaz de todo. Al día siguiente no quieres ni empezar. Si dependes de la motivación, tu vida será irregular, impredecible, frágil. Pero la disciplina no depende del estado emocional, depende de un acuerdo interno que no cambia con el clima mental del día. La disciplina es incómoda porque no espera condiciones perfectas. La disciplina actúa con condiciones reales y las condiciones reales casi nunca son perfectas.
Por eso la disciplina separa a las personas que avanzan de las personas que solo se preparan para avanzar. Porque el que depende de motivación siempre está esperando el momento correcto, pero el que tiene disciplina crea el momento correcto con acción. La diferencia no está en el deseo, está en la respuesta. Dos personas pueden querer lo mismo, pero solo una actúa cuando no quiere hacerlo, y esa diferencia repetida en el tiempo se convierte en resultados completamente distintos. No es talento, no es suerte, no es inspiración constante, es capacidad de continuar cuando el sistema interno ya no quiere continuar. La disciplina no es dureza sin sentido, es libertad futura, porque cada vez que haces lo que debes hacer sin depender del ánimo, estás construyendo independencia emocional. Ya no eres esclavo de tu estado mental, eres dueño de tu dirección. Cumplirte a ti mismo es el primer nivel de respeto. Antes de exigir respeto afuera, antes de pedir reconocimiento, antes de querer que el mundo te tome en serio, hay un contrato silencioso que ya existe contigo mismo. Y ese contrato es simple. Lo que dices que harás, lo haces. Pero muchas personas rompen ese contrato constantemente sin darse cuenta del impacto que eso tiene en su identidad interna. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, no solo pierdes una acción, pierdes credibilidad interna. Y cuando pierdes credibilidad interna, empiezas a negociar contigo mismo todo el tiempo. Empiezas a dudar de tus propias decisiones antes de ejecutarlas. Empiezas a buscar excusas más sofisticadas para justificar lo que no hiciste. Cumplirte a ti mismo es construir una reputación interna sólida, es ser una persona que puede confiar en su propia palabra. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas motivación externa para avanzar, porque tu propio compromiso es suficiente estructura. El problema es que muchas personas son estrictas con los demás y flexibles consigo mismas. Exigen puntualidad afuera, pero no la practican adentro. Exigen responsabilidad en otros, pero se permiten a sí mismas excepciones constantes. Y esa inconsistencia interna genera una percepción interna de debilidad que después se refleja en la forma en que enfrentan el mundo. El respeto propio no es emocional, es conductual. Se construye en pequeñas decisiones donde nadie te está vigilando. Y si no puedes cumplirte a ti mismo en lo pequeño, no puedes confiar en ti en lo grande. La consistencia vale más que el talento, porque el talento sin consistencia se desperdicia, pero la consistencia sin talento se convierte en dominio con el tiempo. El mundo está lleno de personas talentosas que no llegaron a ningún lado porque dependían de momentos de inspiración, mientras que personas con menos talento lograron más porque fueron constantes cuando nadie más lo era. La consistencia tiene un poder silencioso que no llama la atención al inicio, pero con el tiempo acumula ventaja. Es como una suma invisible de acciones pequeñas que individualmente parecen insignificantes, pero juntas crean una diferencia imposible de ignorar. El talento es visible rápidamente, pero la consistencia es visible tardíamente y de forma irreversible. Cuando alguien es consistente, incluso si empieza lento, su trayectoria se estabiliza. No depende de picos emocionales, no depende de días buenos o malos, depende de una línea constante de acción. La mayoría sobreestima lo que puede hacer en una semana y subestima lo que puede construir en un año. Y la consistencia es precisamente la herramienta que convierte el tiempo en progreso real. Sin consistencia, el tiempo pasa sin dirección. Con consistencia, el tiempo se convierte en estructura acumulada. El problema es que la consistencia es aburrida para la mente emocional, porque no ofrece gratificación inmediata, pero ofrece algo más importante, resultados inevitables si se mantiene suficiente tiempo. Y cuando una persona entiende esto, deja de buscar atajos emocionales, deja de esperar momentos perfectos, deja de depender de la inspiración y empieza a construir una forma de actuar que no necesita aprobación diaria, una forma de actuar que simplemente continúa, incluso cuando no hay señales externas de progreso visible. Eres lo que haces cuando nadie te mira. Y esta es una de las verdades más incómodas de aceptar porque destruye la ilusión de la identidad basada en la apariencia. Mucha gente vive construyendo una imagen para los demás, pero olvidando observar lo que hace en privado. Y es precisamente en lo privado donde se revela la verdad sin filtros.
Cuando nadie te mira, no hay presión social, no hay juicio externo, no hay necesidad de impresionar a nadie, solo queda tu decisión, y esa decisión repetida, en silencio, es la que define tu carácter real. No lo que publicas, no lo que prometes, no lo que dices en voz alta, sino lo que sostienes cuando no hay consecuencias visibles inmediatas. El problema es que muchas personas dividen su vida en dos versiones: la versión pública y la versión privada. La pública está cuidada, estructurada, controlada. La privada es más flexible, más permisiva, más descuidada. Y con el tiempo, esa diferencia genera una fractura interna, porque no puedes construir una identidad sólida si te comportas de forma contradictoria contigo mismo. Lo que haces cuando nadie te mira es el entrenamiento real de tu futuro. Porque si en privado eres inconsistente, en público tarde o temprano esa inconsistencia aparece. Puede tardar, puede ocultarse por un tiempo, pero no desaparece. La vida siempre termina reflejando la parte que intentaste ocultar. Por eso el carácter no se mide en momentos sociales, se mide en momentos solitarios, en la decisión de levantarte o quedarte, en la decisión de continuar o abandonar, en la decisión de hacer lo correcto o lo conveniente. Y esas decisiones pequeñas, invisibles, son las que construyen la estructura de una persona. El respeto propio empieza ahí, en lo que haces sin testigos, porque si necesitas ser observado para comportarte correctamente, entonces no tienes disciplina, tienes actuación. Y la actuación depende del público, mientras que la disciplina depende de la identidad. Cuando nadie te mira, estás entrenando tu versión más honesta, y esa versión es la que define tus límites reales. No los límites que dices tener, sino los límites que realmente respetas cuando no hay nadie que te exija más. El respeto externo empieza con el comportamiento interno. Y no se trata de perfección, se trata de coherencia. Porque incluso las personas más disciplinadas fallan, pero la diferencia está en qué hacen cuando fallan, si se corrigen o si se justifican, si continúan o si se detienen. El mundo responde a lo que eres de forma constante, no a lo que muestras ocasionalmente. Por eso lo invisible es más importante que lo visible. Porque lo invisible se repite, lo visible solo aparece en momentos específicos. Si quieres cambiar lo que recibes del mundo, tienes que cambiar lo que haces cuando nadie te mira. Ahí está el verdadero punto de transformación. El respeto no se negocia. Y esto es importante porque muchas personas creen que el respeto se pide, se exige o se gana con palabras. Pero el respeto no responde a discursos, responde a patrones de comportamiento. Y esos patrones se construyen en lo cotidiano, no en lo extraordinario. No puedes exigir respeto si tu comportamiento es inestable. No puedes pedir confianza si tú mismo no eres consistente contigo. El respeto no es una emoción que otros te dan, es una consecuencia que otros observan. El respeto se provoca cuando tu conducta se vuelve predecible en el buen sentido, cuando la gente sabe qué esperar de ti, cuando tus acciones coinciden con tus palabras de forma repetida. Cuando no necesitas explicarte todo el tiempo porque tu comportamiento ya habla por ti. Y eso no ocurre en momentos públicos, ocurre en decisiones privadas, porque es ahí donde se decide si eres alguien confiable o alguien impredecible. El mundo no te respeta por lo que dices, te respeta por lo que demuestras sin necesidad de explicación constante. Y lo que demuestras sin explicación es lo que haces cuando nadie te mira. Por eso el respeto no se negocia, se construye con repetición silenciosa. Se construye cuando haces lo correcto incluso cuando nadie lo reconoce. Se construye cuando mantienes el estándar incluso cuando no hay presión externa. Y con el tiempo, ese comportamiento invisible se vuelve visible en forma de respeto externo, oportunidades, confianza y credibilidad. Pero todo eso es solo el resultado final de algo que empezó en silencio, sin audiencia, sin reconocimiento inmediato. Actuar como un ganador antes de serlo no es un juego de apariencia, es un proceso de transformación interna que empieza por una decisión incómoda, comportarte como la persona que todavía no eres, pero que necesitas ser. La mayoría espera sentirse lista para actuar, pero los ganadores entienden lo contrario, actúan primero y la identidad se adapta después. Porque la mente no es un punto de partida fijo, es un sistema que responde a lo que haces de forma repetida. Cuando empiezas a actuar como alguien disciplinado, responsable, enfocado, tu forma de pensar empieza a cambiar sin pedir permiso. Al
Al principio hay resistencia interna, porque estás rompiendo hábitos antiguos. Pero esa resistencia no es una señal de que estás equivocado, es una señal de que estás cambiando la estructura de tu identidad. Pensar como un ganador no es una cuestión de motivación positiva constante, es una consecuencia de decisiones coherentes. Si tus acciones son pequeñas, caóticas o inconsistentes, tu mente se adapta a ese caos, empiezas a justificar la falta de avance, empiezas a normalizar la improvisación, empiezas a reducir tus expectativas para no sentir incomodidad. Pero cuando tus acciones son ordenadas, repetidas y disciplinadas, tu mente se ve obligada a reorganizarse alrededor de ese orden. El pensamiento no lidera el comportamiento tanto como la gente cree. En muchos casos, el comportamiento lidera el pensamiento. Haces algo difícil y después empiezas a pensar que eres capaz. Repites algo correcto y después empiezas a pensar que es normal. Y lo que se vuelve normal deja de ser esfuerzo, se convierte en identidad. Actuar como ganador es una forma de reeducar tu sistema interno, sin discursos, sin teorías, sin necesidad de esperar inspiración. Es simplemente hacer lo que corresponde incluso cuando no hay sensación de certeza. Y esa repetición cambia la forma en que interpretas los problemas, las oportunidades y los límites. Un ganador no necesita sentirse seguro todo el tiempo, necesita moverse con dirección incluso en la incertidumbre. Porque la claridad no siempre viene antes de la acción, muchas veces viene después. Y esa inversión es lo que separa a quienes avanzan de quienes esperan. Los ganadores no hablan demasiado sobre lo que van a hacer, porque entienden que la energía que se usa en explicar es energía que no se usa en ejecutar. La acción no necesita presentación constante, necesita continuidad. Y la continuidad no busca validación inmediata, busca resultados acumulados. No presumen porque no están intentando convencer a otros de su valor. Están ocupados construyéndolo. La necesidad de presumir aparece cuando la acción no es suficiente para sostener la identidad. Pero cuando la acción es constante, la necesidad de validación externa disminuye. Un ganador no mide su progreso por la reacción de los demás, lo mide por la consistencia de su propio comportamiento. Si hoy hizo lo que debía hacer, avanzó. Si no lo hizo, lo reconoce sin excusas. Esa honestidad interna es más importante que cualquier reconocimiento externo. Hablar menos y ejecutar más no es una estrategia de imagen, es una estrategia de enfoque, porque cada palabra innecesaria puede convertirse en una distracción de la acción real, y la acción real es lo único que produce cambio tangible. Los ganadores entienden que el respeto no se obtiene explicando lo que harán, sino mostrando lo que hicieron, y ese principio elimina la necesidad de sobreexplicar, justificar o defender constantemente la propia posición. La ejecución sostenida convierte la duda externa en evidencia interna. Y cuando la evidencia es suficiente, el ruido externo pierde importancia. Por eso el ganador no vive en el escenario de la opinión constante, vive en el terreno de la acción repetida. No está tratando de parecer listo, está ocupado en volverse competente. No está intentando impresionar, está intentando construir resultados que no dependan de interpretación. Y en ese proceso, el silencio se vuelve parte natural del avance, no como ausencia de comunicación, sino como concentración en lo esencial, donde cada acción reemplaza una explicación, donde cada resultado habla más fuerte que cualquier discurso, donde la identidad se consolida no por lo que se afirma, sino por lo que se sostiene sin interrupción. El mundo no es injusto ni justo, el mundo es coherente. Y esa coherencia no se negocia, se manifiesta todos los días a través de tus acciones. Tus hábitos no son detalles pequeños, son instrucciones silenciosas que le estás dando a tu futuro. Cada vez que cumples lo que dijiste, te construyes. Cada vez que te fallas, te debilitas. Y ese proceso, aunque invisible al principio, termina definiendo tu identidad. La disciplina no depende de motivación, depende de decisión. Y la motivación no es estable, pero la disciplina sí puede serlo si la conviertes en identidad. Cumplirte a ti mismo es el inicio del respeto real, no el que pides, sino el que provocas, porque nadie confía en alguien que no se respeta en privado, y nadie sigue a alguien que no se sostiene a sí mismo cuando
cuando nadie lo está mirando. Actuar como un ganador antes de serlo no es fingir, es entrenar, es forzar a tu mente a adaptarse a un nuevo estándar, y ese estándar, repetido el tiempo suficiente, se convierte en realidad. Pensar como un ganador no nace de inspiración, nace de acción constante. Hablar menos, ejecutar más. Mostrar menos, construir más. Porque el verdadero cambio no se anuncia, se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. El mundo no te va a esperar. Empieza a comportarte como el que ya ganó.